Todo junto en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 15. Y del capítulo 15 de Primera de Corintios vamos a estar leyendo el verso 45. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Dice así la palabra del Señor. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que tome siempre el dominio, el control, Señor, de este lugar y de nuestras vidas. Señor, que los ojos de nuestro entendimiento se abran para comprender lo que has hecho que nosotros seamos, Señor, para presentarnos delante de ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de verdad, como templos de tu Espíritu Santo, donde tu presencia, Señor, no falte, donde tu palabra no falte, donde tus alabanzas no falten, donde no falte el sacerdote que delante de ti ofrezca sacrificio de labio en tu presencia. Mi Señor, gracias por estas cosas hermosas que has hecho con nosotros. Así te ha agradado, Señor. Así te agradó de venir a morar entre los hombres, haciéndonos tu templo, para que tu presencia, tu espíritu, habite dentro de nuestro corazón. Padre bueno, te rogamos, toma el control de todas las cosas en esta noche, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús. Y tu gracia abundante nos sea dada. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Hemos leído Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre era terrenal, de la tierra. El segundo hombre es celestial, del cielo. El primero fue formado y sopló Dios espíritu de vida en él y apareció en la tierra. El segundo fue enviado. He aquí, envíame a mí. En la cabecera del libro está escrito de mí: me apropiaste cuerpo, me hiciste cuerpo, me diste cuerpo. Entonces el segundo era de arriba del cielo. El primer hombre acarreó condenación, porque nosotros hemos estado viendo, hermano, cómo es que justamente el primer hombre en su desobediencia estaba hecho primero a la imagen de Dios, como toda la belleza de Dios estaba en él, la belleza moral, todo lo que Dios estaba metido dentro de Adán, porque así le agradó Dios. Nosotros dijimos que cuando hizo a los animales, dijo Dios, es bueno, mandó a la tierra que dé animales. Cuando hizo que salgan los peces, las bestias marinas y las aves, dice, miró Dios, dice que era bueno, pero cuando hizo al hombre ya no fue la misma opinión, sino que dijo, está muy bueno. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué dijo Dios muy bueno? Porque había hecho algo que contenía de sí mismo en eso que había creado. Sopló espíritu de vida en él. Por eso es que la Biblia dice, a imagen y a semejanza de Dios lo creó. Una mente limpia, correcta, perfecta, sana. Una moral limpia, correcta, perfecta, sana, hermano. Una comunión, una sociabilidad correcta, perfecta, sana para con Eva, para con Dios, para con los animales, para con la propia naturaleza.
porque él sabía que todas las cosas tenían vida. Entonces, como todas las cosas tenían vida y era creación de Dios, entonces cuidaba todas las cosas. Fue puesto justamente en el huerto del Edén. La Biblia dice, hermano, para que lo trabaje, es decir, para que, hermano, dé vuelta la tierra y ponga más simiente todavía y salga más vida. Entonces él conocía el valor que tenían las plantas. Para él las plantas no eran cualquier cosa, sabía que había vida en ellas, entonces el valor que tenía para él todas las cosas, entonces tenía una comunión con todo y un cuidado con toda la cosa que lo rodeaba, hermano, porque tenía el conocimiento de lo que era, tenía la imagen y la semejanza de Dios. Puesto para cuidar el huerto del Edén, puesto para enseñorearse y ser como un Dios para los animales y para todas las cosas, hermano, un Dios como Dios. Un Dios de amor, un Dios, hermano, de paciencia, un Dios de bondad, un Dios que cuida. Porque usted piense, hermano, y dígame si alguna vez Dios lo descuidó. A nosotros siempre el Señor nos ha cuidado en todas las áreas. Él siempre vela por nosotros. Y si alguna cosa, hermano, nos ocurre y nos sucede, hermano, nosotros tenemos que mirar que eso debe haber un propósito, porque hay un área que nosotros tenemos que perfeccionarnos, que todavía no nos enderezamos, porque no nos olvidemos que Adán perdió la imagen de Dios. Cuando perdió la imagen de Dios, entonces, hermano, Adán salió de lo que era limpio en la mente, limpio en su corazón, limpio en sus acciones, salió, se deformó, y de ahí nosotros vimos, salió Set primero, Caín y Abel, que la genealogía no lo cuenta, uno mató al otro, y la Biblia dice que engendró a Set. Dice, y Set fue hecho a la imagen y a la semejanza de Adán. Heredó todo lo torcido y todo lo desviado de Adán. Un Adán que se rebeló en contra de Dios y que a causa de su rebelión y a causa de errar al blanco, la Biblia dice, hermano, que recibió su justa paga. No nos olvidemos nosotros que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Por eso Dios a nosotros nos enseña que nosotros nos movamos en el amor. Hay dos cosas que Dios ha puesto en nosotros: fe, para que creamos a todo lo que Dios dice, y derramó su amor dentro de nuestro corazón para que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos en amor. Porque todo lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. El que siembra para su carne, va a cosechar para su carne. Pero el que siembra para el Espíritu, va a cosechar del Espíritu. Por eso que nosotros decimos, usted no quite la vista de lo que Dios ha hecho con usted. Lo hizo templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Entonces, meditando en esto, usted tiene que presentarse todos los días en su templo, delante de Dios, cantando alabanza, leyendo la Biblia, orando a Dios, glorificando su nombre, porque del templo del Señor tiene que salir glorias. Tiene que salir glorias. Entonces, si usted se acostumbra a que del templo del Señor, estoy hablando de usted, Pablo dice, no sabéis que soy de usted no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Entonces, si usted, hermano, continuamente, como un buen sacerdote, ofrece sacrificio agradable al Señor de alabanza, sacrificios agradables al Señor, entonces usted está sembrando para el Espíritu. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si nosotros, hermano, en lugar de darnos cuenta de este detalle tan profundo de lo que Dios hizo de nosotros, templo del Espíritu Santo, y en lugar de estar como un sacerdote adentro, ofreciendo a Dios sacrificio de alabanza, ofreciendo y glorificando el nombre del Señor, nos movemos de afuera del templo y nos ocupamos de las cosas de afuera, va a ocurrir lo que Dios le dijo a Israel en una oportunidad. Cada uno corre a su propia casa, cada uno corre para embellecerse exteriormente, cada uno corre para ponerse una linda ropa, para comprar esto, y cada uno con la mente ocupada en lo propio. Pero ¿y qué de lo que Dios hizo de usted? Templo del Espíritu Santo. Yo no digo, hermano, que no tenga cosas, que la tiene que tener, pero ¿qué de lo que Dios ha hecho? Templo del Espíritu Santo. Entonces, si en lugar nosotros de ocuparnos de lo que somos, andamos por vista, por lo que vemos, por
lo de afuera, por lo exterior, vamos a descuidar el sacerdocio, hermano, donde Dios nosotros nos puso como ministros, como sacerdotes de nuestro propio templo, y vamos a andar como todo el mundo mirando, hermano, y andando por vista, viendo al exterior, ocupándonos de las cosas que son de afuera, y vamos a descuidar al Señor, descuidar nuestro templo, descuidar nuestro sacerdocio. El sacerdocio, hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, nosotros vamos a sembrar. Y el apóstol dice que el que siembra para la carne, ¿qué es lo que va a recoger? Cosas para la carne. ¿Y qué valor tienen las cosas para la carne delante de los ojos de Dios? Ninguno. El que siembra para la carne, ¿qué va a recoger? Cosas para la carne. Y cuando tengamos que marchar a nuestro país de origen, ¿qué es lo que vamos a llevar de las cosas que cosechamos para la carne? Nada. No vamos a llevar nada. Entonces, el que siembra para la carne, dice, va a recoger corrupción. Es decir, que se corrompe, que se rompe. Usted siembra y quiere ponerse buenas vestimentas. Bien, gloria a Dios. Ojalá tenga más de lo que tiene. Pero eso en un momento se va a romper, se va a rajar, se va a envejecer. Eso se envejece, se termina, se acaba. Todo lo que tiene alrededor llega un momento, un punto que se termina, se acaba. Pero ¿qué de lo espiritual? Porque lo espiritual no se envejece, no termina. Por eso dice, el que se ocupa de las cosas que son de la carne, de la cosa de la carne va a cosechar. Pero aquel que se ocupa, hermano, y que siembra para el espíritu, del espíritu recogerá vida eterna, es decir, lo eterno, lo que no va a pasar, lo que va a permanecer, lo que va a quedar para siempre. Ese hombre de afuera, ese templo, que nosotros hoy somos templo del Espíritu Santo, va a pasar también. Entonces, este templo va a pasar porque yo un día lo voy a tener que dejar, lo voy a tener que abandonar. ¿Y qué es lo que se va a ir hacia Dios? Justamente la esencia de lo que yo soy. ¿Qué es lo que se va a ir hacia Dios? Justamente de usted, la esencia de lo que usted es. Lo exterior va a pasar. La esencia de lo que usted vea, usted eso es lo que se va. ¿Y qué va a llevar con usted? ¿Lo terrenal? No, sino que la Biblia dice, bienaventurados, de acá en adelante, dice, los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, porque sus obras siguen con ellos. Lo que han hecho. Y estamos hablando de las buenas obras y estamos hablando de las obras que son hechas en el Espíritu del Señor. No de las obras en la carne, porque ninguna obra de la carne se la va a llevar. Pero sí las obras espirituales que usted haya hecho en favor de otro hermano y todo lo que tiene que ver con el Espíritu, dice, sus obras siguen con ellos. Quiere decir que según de lo que nosotros nos ocupemos es lo que vamos a cosechar. Entonces, si nosotros queremos cosechar cosas espirituales, ¿qué tenemos que sembrar? Cosas espirituales. Queremos ser un hombre espiritual, queremos ser una mujer más espiritual. ¿En qué nos tenemos que ocupar? En la televisión, en las modas, en las cosas, ocuparnos en las cosas que son del espíritu. Piense, si usted quiere ser un hombre espiritual, porque para eso ha sido llamado, para que de su boca otros coman del fruto del Espíritu que salga de usted a causa de la vida que hay dentro suyo, para que otros puedan participar del bien que hay dentro suyo. Entonces necesita usted ser un hombre espiritual, y para ser un hombre espiritual tiene que ocuparse de las cosas que son del Espíritu. Por eso nosotros hemos estado viendo las cosas que el Señor nos dio los días de culto, ocuparnos en los días de culto que Dios nos dio los días de grupo, ocuparnos en los días de grupo que Dios nos dio, o nos dio un trabajo de evangelización, ocuparnos en ese trabajo que Dios nos dio para evangelizar, nos dio un día de ensayo, ocuparnos en ese día de ensayo, es decir, todas estas cosas que tienen que ver con el Espíritu, eso es alimento espiritual para el hombre espiritual. Eso es ocuparse en las cosas que son del Espíritu para que nosotros podamos crecer espiritualmente y para que nosotros podamos servir a Dios, porque eso Dios ha hecho con nosotros. Nos hizo un hombre espiritual porque nosotros no lo éramos. Por eso nosotros hemos leído. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice, fue hecho el primer hombre, Adán. Dice, alma viviente.
alma viviente, es decir, un hombre hecho a imagen de Dios. ¿Qué ocurrió con Adán? Adán, hermano, desobedeció a Dios y lo que era hecho a la imagen de Dios se deformó. ¿Y qué herencia le dio a Seth? La deformidad que él poseía, hermano, en todas las áreas. ¿Y qué herencia le dio a toda la humanidad? La deformidad propia que él ganó en su desobediencia en el huerto del Edén. Y no solo eso, ¿sabe lo que le legó de herencia? La muerte. ¿Y sabe lo que le legó de herencia a toda la humanidad? La condenación. Porque todos los hombres están condenados, no por lo que hacen, sino por el pecado de Adán en el huerto del Edén. Por eso que no hay ninguno que diga, no, pero yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie, así que yo me tengo que ir al cielo. Mire, la obra que haga, eso no va a poder cubrir lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Adán pecó y fue condenado, y en él fue condenada toda su descendencia, y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros en la descendencia torcida de Adán, ahí estábamos metidos nosotros. Por eso es el plan perfecto del Señor. Cómo salvar a un hombre torcido, cómo salvar a un hombre que no tiene cura, cómo salvar. De ahí el plan perfecto del Señor, hermano, de presentar un sacrificio y presentar a un hombre que sea sin pecado. Cómo sacar de los descendientes de Adán un hombre sin pecado. Imposible si ya la simiente viene mala. Por eso hemos estado viendo cómo dijo el profeta, he aquí la virgen concebirá. Algo ilógico, una virgen, ¿cómo va a concebir? Cuando el ángel le dijo eso a María, María dijo, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Entonces el ángel le dio la revelación, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y dice, y te hará sombra, y el santo ser, por eso dijimos, engendra el varón, la mujer concibe y nace un hombre pecador. Engendra el varón, la mujer concibe y nace una mujer pecadora. Entonces, así sucesivamente no hay uno justo para presentarse delante de Dios. Por eso el plan perfecto del Señor. ¿De qué? ¿Cuál era el plan? Que la Virgen conciba, dice, un hijo. Y dice, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Un descendiente que no venga de Adán, sino que venga de Dios. Por eso dijo el ángel, el santo ser que nacerá, santo ser. Por eso apareció, por eso dice, el segundo Adán. El primer Adán se deformó en el huerto del Edén y pecó. Pero luego aparece el segundo Adán, esto es Cristo. El segundo Adán, y acá dice así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el último Adán, ahí está, ¿ves? Entonces el segundo Adán y el último Adán dice en espíritu vivificante. Entonces aparece en el hombre, en el mundo, el segundo Adán, que no es engendrado por hombre, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros dijimos, ¿cómo es que metió Dios la vida, hermano, en Adán en el huerto del Edén? Sopló espíritu de vida, entró en él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Que espíritu de vida entre también en el vientre de María, sin conocer varón, porque tenía que nacer algo que no descienda de un hombre pecador de Adán. Por eso es que dice, y será llamado Hijo de Dios. Entonces aparece en el mundo, nace un niño sin pecado. La mujer concibe, nace un niño que no es pecador. Un niño que no es pecador. Un niño que fue llevado en brazo, un niño que tomó pecho. Por eso aquellas mujeres dijeron, bienaventurados los pechos que te dieron de mamar. Y Jesús dijo, más bienaventurado. Entonces fue más allá. Entonces él tenía pañales, lo cambiaron, pero un día pisó la tierra. Y el día que ese hombre pisó la tierra se alegró. El único pie justo que sintió fue el de Adán hasta que pecó. Y de ahí todos los hombres que nacieron y pasaron años, millones, y la tierra nunca más volvió a sentir que un pie justo, santo y perfecto lo pise, hasta que el pie del Señor pisó en el suelo. El niño Jesús pisó en el suelo. Entonces nosotros hemos estado viendo
hermano, que justamente había que pagar un precio, no se podía pagar con animales. Si se hubiera pagado con animales, hermano, en los sacrificios que hacían los judíos hubiera sido suficiente. Pero la Biblia dice que esos sacrificios no podían quitar el pecado. Simplemente los hombres eran perdonados, pero ellos habían pecado. No podían quitar el pecado, porque la única forma de que el pecado sea quitado es que un hombre justo, santo y perfecto sea sacrificado en lugar de toda la humanidad. Que es lo que a donde fue Jesús, nosotros hemos estado viendo, hermano, cómo es que llegó a la cruz, aún en la cruz, en el último momento, los ataques del diablo fueron más terribles, porque era la culminación de todo, hermano, su trabajo que hizo en la cruz, y ahí intentó derribarlo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Sin embargo, él ahí permaneció obedeciendo a Dios hasta que gimió. Cuando vino el juicio y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios se apartó, tenía que ser condenado. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que todos los que descienden de Adán, del primer Adán, están condenados. Y que la única forma que el hombre se salve es naciendo de nuevo. No hay otra forma de entrar al reino de Dios. Jesús le dijo bien clarito a los judíos, si no naciere de agua y del Espíritu, no entraréis al reino de los cielos. Entonces necesitaban nacer de nuevo. Si no había nuevo nacimiento, no se podía entrar. ¿Por qué? Porque el segundo Adán, el primer Adán, no tiene acceso, ni su descendencia, al reino de Dios. No tiene acceso. Entonces Jesús habló del nuevo nacimiento. Y después hemos estado viendo cómo Dios decía, hermano, que a todos los que le recibieron, que recibieron a Jesús como su Salvador, dice, estos no son engendrados de carne ni de sangre, sino del Espíritu. A los que le recibieron, le ha sido dado autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Un nuevo nacimiento de un hombre que no es terrenal, sino que es un hombre espiritual, como dice acá. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el primero, y el póster Adán, espíritu vivificante. El último Adán, espíritu vivificante. Cuando leemos el verso 47 de este 1 Corintios 15, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, lo que hemos creído. Entonces nosotros dijimos, ¿qué es lo que ocurrió en nosotros? Creímos en el Señor, hemos oído la palabra de Dios, Dios metió la fe dentro de nuestro corazón, hermano, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, metió la fe dentro de nuestro corazón, llenó nuestro corazón con su amor, Dios derramó de su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, entonces nos dio la capacidad ahora de nosotros, hermano, poder manejarnos en otro plano, no en el plano natural que todos los hombres se manejan, sino en el plano espiritual, es decir, de manejarnos y empezar a crecer un hombre espiritual que ha sido criado en la justicia y en la santidad de la verdad de Dios. Entonces venimos a la iglesia y recibimos el alimento espiritual de la palabra de Dios, la instrucción y la renovación, porque esto lo hace Dios, esto no lo hace usted, lo hace Dios. La renovación de nuestro entendimiento, hermano, para que sepamos cómo hacer, cómo actuar, cómo hablar, hermano, y cómo defendernos en un mundo, hermano, ajeno a la voluntad de Dios y hostil a lo que Dios requiere del hombre. Entonces nos da la capacidad, nos da el entendimiento para que nosotros, hermano, podamos ahora vivir otra vida. No la vieja vida, hermano, del hombre viejo, hermano, en el cual nosotros hemos nacido, sino, hermano, una nueva vida, una vida espiritual que no tiene nada que ver con el viejo, porque el viejo no solamente tiene condenación, sino que hay algo que lo persigue. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, el apóstol Pablo dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a
todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ve? Entonces, ¿a dónde llegó la muerte? A todos los hombres. Es decir, reinó la muerte. Vamos a leer un pasaje después donde dice que reinó la muerte, dice desde Adán hasta Moisés cuando no había ley. Pero la muerte no solamente reinó desde Moisés hasta, hermano, desde Adán hasta Moisés, sino que hasta el presente y hasta el final va a reinar la muerte, porque el último enemigo que será quitado, será deshecho, será la muerte. El último enemigo. Enemigo del hombre, porque el hombre, hermano, fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Y nosotros leímos, entró el pecado cuando desobedeció Eva y Adán a Dios, entró el pecado y con el pecado apareció la muerte. Y la muerte se enseñoreó por año, por siglo, hermano, de todos los hombres, hasta que apareció un hombre que sacó a luz la vida y la inmortalidad. Entonces, hasta ahí reinó. ¿Reinó en quién? Reinó en todos los hombres que no tienen a Cristo. Pero ¿qué ocurrió con aquellos que recibieron la palabra, escucharon la palabra, se metió la fe, creyeron a todo lo que Dios decía y se produjo un nuevo nacimiento? Con eso no lo puede ni tocar a esos que han nacido de nuevo. No tiene ni arte ni parte con ellos. Por eso dijimos que a los cristianos que han creído, la muerte no lo viene a llevar. La muerte viene a llevar a todos los pecadores, a todos los que no tienen a Cristo en su corazón, la muerte se los lleva. Pero los que han recibido a Cristo y a los que han nacido de nuevo, la Biblia dice que la vida lo viene a llevar. La vida. Por eso usted va a ver la carita de los que parten en el Señor y su carita es otra cosa. Y usted ve aquella carita de los que mueren sin Cristo, la desesperación que ocurre en eso. Y nosotros hemos citado un texto, el texto que Jesús dijo, hermano, del rico y de aquel mendigo que comía a la mesa de él. Cómo es que a uno dice, vinieron los ángeles a llevarlo, y el otro dice, estando en el infierno, ¿quién lo vino a buscar? La muerte. La muerte se lo llevó. Por eso a los que creen, la muerte no se lo lleva. Por eso usted no tenga temor de la muerte, no tenga miedo de la muerte, no le tema a la muerte. La muerte nunca va a venir a nosotros a visitarnos. Va a venir la vida a llevarnos con él y a entrar, hermano, al lugar de gozo que Dios ha preparado para todos los que le aman. Nos va a sacar de un lugar de dolencia, de enfermedades, de males de esta tierra para llevarnos al lugar perfecto que Él ha preparado para todos aquellos que le aman. El lugar perfecto. Así que no tengamos temor a la muerte. La muerte nunca nos va a visitar. Va a ser la vida que nos va a venir a llevar. Entonces la Biblia dice así, 5:12 de Romanos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué hizo la muerte? Un imperio. El imperio de la muerte. Entonces hizo un imperio. La muerte reinó sobre todos los hombres. Entonces todos los hombres tienen miedo y a tal punto que le adjudican a la muerte algo que no es. Por eso usted va a ver que por ahí hay san la muerte. San la muerte, san tiene que ver con santo. Y santo tiene que ver con Dios. Y la muerte no tiene nada que ver con Dios, sino que es un producto del pecado. Porque cuando entró el pecado, apareció la muerte. Y no es un amigo, es un enemigo la muerte de Dios. Porque Dios es vida, ella es muerte. Por eso la muerte es amigo de Satanás. Van los dos muy juntitos. Por eso Jesús dijo, Él vino ¿a qué? A hurtar, matar. Él vino a matar. Entonces tiene ahí su compañera la muerte para que vaya a buscar a lo que son suyos. Le mete la enfermedad, porque dijimos que las enfermedades no provienen del Señor, no vienen de Dios. Eso apareció la enfermedad en el huerto del Edén después del pecado, porque antes del pecado ni existía ni la enfermedad, ni existía, hermano, la muerte, ni el pecado. No había nada, era todo un cuerpo perfecto, correcto, que no se enfermaba, que no le dolía nada, que estaba perfecto, hasta que se introdujo el pecado. Con el pecado apareció la muerte, con la muerte apareció la enfermedad, el dolor y todas las demás cosas que ahora vemos que el diablo, hermano, en sus ataques lleva a sufrir a los hombres y que la muerte se apodere de ellos. Así que es un enviado la muerte de Satanás, no es un enviado de Dios. Cuando Dios se lleva a lo suyo, manda a sus ángeles que vayan a buscarlo y se lo lleven a su presencia. Manda a sus ángeles, a sus ángeles.
Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 5, verso 14, dice lo siguiente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno, dice, reinó la muerte. Y la muerte esclavizó a todos los hombres. Y los hombres todos esclavos de la muerte. Y la Biblia dice, así también, mucho más, dice, reinarán en vida por uno solo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Escuche bien, dice, reinarán en vida. En vida, quiere decir que ¿dónde entramos nosotros? Jesús aparece en Jerusalén diciendo y pregonando, el reino de los cielos, el reino, donde hay un reino, hay un rey. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y cuando el reino de los cielos pasó cerca de nosotros, ¿qué hicimos nosotros? Dígame, ¿acaso no hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador? Pasó el reino, la predicación del Evangelio, nosotros lo recibimos. ¿Y a dónde entramos? ¿No ve que entramos al reino de Dios y estamos nosotros vivos? Entonces reinemos en vida en esta tierra hasta que nos vamos con el Señor. Estamos reinando en vida. Estamos reinando en vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Entonces algo cambió dentro de nosotros, porque ahora nosotros reinamos. Antes la muerte era nuestro amo y hacía de nosotros lo que quería. Nosotros miramos la muerte y le teníamos miedo. Ahora la muerte nos tiene miedo a nosotros, pues nosotros somos miembros del cuerpo de aquel que le miró y le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Somos miembros de ese. Y la Biblia dice, el último enemigo que será deshecho será la muerte, porque será lanzada al lago de fuego. Entonces nosotros miramos, la muerte, ¿por qué se enseñoreaba de nosotros? Porque éramos hombres pecadores. El hombre que pecare, ese morirá. Entonces, al ser hombre pecador, nosotros, hermano, la muerte se enseñoreaba de nosotros. Por eso es que nosotros dijimos, de Cristo, la muerte nunca lo hubiera podido tocar. ¿Por qué? Porque el hombre que pecare, ese morirá, y Jesús nunca pecó. Entonces no tenía autoridad ni derecho sobre Cristo, porque era un hombre justo, santo y perfecto, sin pecado. No lo podía tocar. ¿Y cómo es que la muerte lo visitó? Porque la Biblia dice que Jesús, Él sufrió los dolores de la muerte por nosotros. Por eso que lo que nosotros tendríamos que sufrir, los dolores de la muerte, no los vamos a sufrir, porque la muerte no vendrá sobre nosotros, vendrá la vida. La muerte no, Él lo sufrió por nosotros. Él sufrió los dolores de la muerte. ¿Y por qué la muerte se enseñoreó de Él? Porque Dios cargó todo el pecado del mundo sobre de Él y lo hizo pecado. Entonces la muerte tenía derecho sobre el hombre pecador. Porque Dios lo puso como si fuese el primer Adán, el que pecó en el huerto de Edén, el primer, con todo lo que tenía, el primer Adán. Y ahí la muerte se lanzó sobre de él. Lo engulló, lo llevó, lo metió al sepulcro.
Pero la Biblia dice que el sepulcro no lo pudo contener y la muerte no lo pudo retener. Al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Como aquel que come una comida y le cae mal, le cayó mal a la muerte la comida y tuvo que lanzarlo para afuera de nuevo, resucitó y fue llevado arriba al cielo. Entonces, cuando nosotros leemos en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 19, dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, de ahí la autoridad de la muerte, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. Y eso es lo que somos a los ojos de Dios y a los ojos de la muerte, justos. Por eso es que no nos puede tocar. Nos mira, nos ve pasar, no nos puede tocar. La vida va en nosotros, y menos diciendo y mostrándonos Dios lo que hizo con nosotros. Nos hizo templo de su Espíritu Santo. Templo del Espíritu, y el Espíritu está metido dentro de nosotros. ¿Qué muerte se va a animar a todo? Ni lo toca, ni cerca pasa, se va. Está la vida dentro de él. Por eso es que cuando llega el momento de que tenemos que volver con nuestro Padre, entonces viene la vida a nosotros y nos lleva. Viene la vida y nos lleva. Entonces nosotros miramos el legado que nosotros recibimos. De Adán, un legado malo. De Adán, un legado, hermano, de una perfección, hermano, a un hombre imperfecto. Eso es nuestro legado. Pero cuando aparece Cristo y nosotros, hermano, lo recibimos como nuestro Salvador, entonces cambiamos de legado. Ya no es más, hermano, nuestra herencia lo que nos dio como herencia a Adán, sino que ahora, siendo con Cristo juntamente resucitados, siendo con Cristo juntamente crucificados, muertos juntamente con Él, resucitados juntamente con Él y nacido de Dios, entonces ahora tenemos otra herencia. Nuestro primer padre de la carne nos dejó una mala herencia, pero nuestro Padre Dios, que nos hizo nacer de nuevo, nosotros somos herederos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Y de quién es todo? De Dios y de sus hijos. Esto es nosotros, lo que hemos creído. Pablo dice: todo es vuestro, todo es vuestro. Y cuando leemos, con esto terminamos, 1 Corintios 15, 21 y 22 dice lo siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fue hecho el primer hombre alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Nos vivificó, nos dio su espíritu, nos hizo templo de su Espíritu Santo, y ahora lo que hemos creído, debemos, ya que hemos nacido del Espíritu, andar en el Espíritu y ofrecer sacrificio agradable a Dios de nuestros labios. Elevar oración a nuestro Dios y presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Amén, hermano. Entonces, lo que creemos en el Señor, no temamos a la muerte, la vida viene con nosotros y nos lleva a la vida. Confiemos en Dios. Manifestemos la vida que nos ha dado y ocupémonos del templo de su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ofreciendo sacrificios de alabanza, glorificando a Dios y ensalzando en todo tiempo su nombre, como sacerdote del templo del Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Nos ponemos de pie entonces para agradecer a Dios por tanta bondad que ha hecho con nosotros. Siendo heredero de lo malo, nos hizo ahora herederos del mundo.
siendo, hermano, y estando bajo el dominio de la muerte, nos trasladó al reino de su amado Hijo, y ahora la vida, estamos en el dominio de la vida. La vida está entre lo que hemos creído. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tanta bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, que vino un día a nuestro corazón. Pusiste fe para que nosotros creamos. Hemos recibido la vida en nosotros y ahora tú reinas sobre de tu pueblo. Gracias.